le da mucha importancia a esto de sentirnos pequeños, ¿no? No está muy relacionado con esto que en el mundo vemos como lo de la autoestima, ¿no? Porque si no, como que vamos a caer en creer que se refiere a lo de la autoestima, o sea, a mí como persona, ¿no? Sino que se refiere a, siempre que le está hablando al tomador de decisiones, a qué nosotros decidimos, ¿no? Mirar, si darle más valor a lo que el mundo me puede ofrecer o realmente a lo que verdaderamente valgo yo como lo que soy realmente, ¿no? Y en esta evaluación que va haciendo el curso nos va mostrando cómo nosotros realmente siempre elegimos la pequeñez. ¿Cómo quiero sentirme? Pequeño, ¿no? Separado, creyéndome que soy este cuerpo, este individuo y nada más. O realmente me doy cuenta de cuál es mi verdadero valor. También el valor y la valoración y la valía son términos que el curso también utiliza mucho, ¿no? Además de volver a reiterarnos y a recordarnos que nosotros tenemos el poder de decidir, ¿no? Y esa decisión siempre va unida a el recuerdo de mi realidad, a que yo recuerde quién soy. Nosotros la mayor parte del tiempo de nuestros días, ¿no? Aquí, no nos recordamos quiénes somos, vamos a decir la verdad. Es tanta la identificación que tenemos con el personaje, con este que creemos ser, que el curso le llama creernos ser pequeños, cree en la pequeñez y que nuestra felicidad siempre está basada en lo que el mundo me puede ofrecer para poder ser feliz, que ni me acuerdo de cuál es mi esencia, mi origen, mi fuente, que realmente se me ha dado todo poder, porque el curso lo dice montones de veces. Pero también nos advierte de que no solamente no nos sintamos pequeños nosotros y elijamos eso, sino que tampoco toquemos al otro con esa idea de pequeñez. O sea, que no me vea a mí mismo pequeño, pero que tampoco vea a los demás así. Porque como todos somos el mismo, y como ayer se acuerdan que lo dijimos, todo eso que yo piense del otro o como vea al otro es como también me voy a ver a mí mismo. Porque para poder experimentar ese instante santo famoso, yo tengo que saber quién soy. No puedo experimentar un instante santo desde mi pequeñez, creyéndome que soy separado y que es para mí mismo, ¿no? Es interno. Si con imaginármelo y ver la situación en mi mente ya está sucediendo, si todo sucede en la mente, es que en la forma no importa. Ese movimiento interno mío provoca que después en la forma sí pasen cambios. Pero no quieran ir a la pantalla y hacer... porque eso no funciona. En la pantallita, ven, miren, ven, ahí se ve mi mano ahí en la pantallita. Pero mi mano, ¿es eso que se proyecta ahí? ¿Es mi mano? Mi mano está acá. Bueno, acá tengo que trabajar. Interno. No con la sombra que se proyecta. Interno. Confesarme. Hay que confesarse mucho, mucho. Ay, me siento tan mala. Pero díganselo, me siento mala, me siento una mierda. Yo he derramado lágrimas de sangre porque no quería reconocer muchas cosas que las tuve que llegar a reconocer internamente, ¿no? Por eso les digo, esto no se trata de hacer una obra de teatro con los demás y quedar, como dicen en España, un gilipollas. No se trata de ser gilipollas, se trata de dejar de ser gilipollas. O sea, ya basta. Y dejar de actuar un papel. Si al otro, ¿qué le importa? ¿Qué estoy buscando? ¿Que el otro me haga así en la cabecita? No, no les va a hacer. Y si les hace, va a ser falso. Porque ustedes se están engañando a ustedes mismos, no están siendo honestos. Entonces, el amor que doy es falso y voy a recibir un amor falso. Es así, funciona así la cosa, por más que querramos hacer otra cosa.
Yo sé que es duro, pero bueno, les tengo que dar un poco duro, para que ustedes se sacudan un poco y yo también, porque yo me autosamarreo, es como, me agarro así el cogote como la gallina.